Hola a todos, Dios les bendiga. Mi nombre es Yokairi de la Rosa Mercedes y estoy aquí para presentar el grupo número 3 que tiene como tema la evaluación, una estrategia para desarrollar aprendizajes profundos en el estudiantado, bajo la guía de la maestra Aura María Rosario. Quédense con nosotros para que puedan aprender sobre este maravilloso tema. Saludos, estimados estudiantes, compañeros y docentes. Mi nombre es Stephanie Rosario y en el día de hoy estaré conversando sobre un tema muy importante que es el concepto y propósito de la evaluación. En el día de hoy quiero hablarle sobre este tema que es tan fundamental en nuestra formación como futuros educadores. Desde que inicié mis estudios en la Universidad Autónoma, he comprendido que la evaluación no es solo una herramienta para calificar a los estudiantes, sino que es un proceso esencial para mejorar la enseñanza, el proceso de enseñanza y aprendizaje. Disculpen. Concepto de propósito de evaluación. Para mí, la evaluación es un proceso sistemático que permite conocer el nivel de aprendizaje de los estudiantes y mejorar la enseñanza. No solo se trata únicamente de aplicar pruebas, trabajos o calificar, sino que podemos de esta forma identificar las áreas de mejorar en el proceso educativo. Su propósito es ayudar a los docentes a tomar decisiones informadas que fortalezcan el desarrollo integral de los estudiantes. Vamos a dar una breve definición de la evaluación educativa. En lo personal entiendo que la evaluación educativa es un proceso mediante el cual valoramos el aprendizaje de los estudiantes en base a los objetivos establecidos. En mi experiencia como estudiante de educación inicial, he aprendido que evaluar no solo aplica a medir, no solo aplica a medir conocimientos, sino que también analizar habilidades, actitudes y competencia. Esta evaluación nos permite conocer el impacto de nuestra enseñanza y ajustar nuestras estrategias pedagógicas según las necesidades de cada niño, que es muy importante y ha ayudado bastante, claro está. Entonces, le voy a hablar de un tema también muy interesante que usualmente se suele confundir esa parte, que hay una gran diferencia entre evaluación de aprendizaje y, cabe destacar, y evaluación para el aprendizaje. A lo largo de mi formación, he comprendido que la evaluación tiene diferentes enfoques. La evaluación de aprendizaje se centra en medir lo que los estudiantes han aprendido al final del proceso educativo. Generalmente se utilizan para determinar si se han cumplido los objetivos de enseñanza, como ocurre con los exámenes finales o proyectos de evaluación. Ahora bien, por otro lado, la evaluación para el aprendizaje, que aquí vamos, es una estrategia que permite mejorar continuamente el proceso educativo en lugar de esperar hasta el final para conocer los resultados. Este tipo de evaluación nos permite ofrecer retroalimentación constante a los estudiantes. Personalmente considero que este enfoque es clave en la educación inicial, ya que nos ayuda a detectar dificultades a tiempo y adaptar la enseñanza según las necesidades de cada niño. Es muy importante. También voy a tomar otro punto muy importante, que es la importancia de la evaluación en el aprendizaje, en el proceso de enseñanza y aprendizaje. A lo largo de mi preparación académica, he comprendido que la evaluación es un pilar fundamental
en la educación no solo nos ayuda a medir el proceso del estudiante, sino que también nos permite reflexionar sobre nuestra práctica docente y mejorarla, que es algo muy, pero muy importante, que debemos mejorar cada día. Como futura maestra, veo que la evaluación es como una herramienta que me permitirá conocer a mis estudiantes y comprender sus dificultades y apoyarlos a apoyarlos a desarrollarse o a desarrollar sus mejores capacidades cada día. En conclusión, la evaluación educativa no es solo un requisito académico, sino es un proceso continuo de mejora como docente, que tenemos responsabilidad de utilizarlas de manera eficaz o eficiente o efectiva para potencializar potencializar el aprendizaje, potencializar el aprendizaje de desarrollo al máximo. Poner las capacidades de nuestros estudiantes al máximo, de la mejor manera. Estoy convencida que si aprendemos a evaluar de manera justa y reflexiva, podemos contribuir a la educación más exclusiva y de calidad. Muchas gracias, espero le haya gustado mucho mi presentación y que pasen feliz día. Hola, mi nombre es Yokairi de la Rosa Mercedes, soy estudiante de la UAS y estoy cursando la asignatura Medida y Evaluación Educativa. En el día de hoy te voy a estar hablando de los tipos y enfoques de evaluación, pero antes tienes que saber qué es una evaluación. Una evaluación es un proceso continuo y sistemático que se encarga de observar, verificar y comprobar los resultados de los estudiantes, para así tener en cuenta cuáles son los objetivos y las competencias que los estudiantes están logrando y como maestro yo pueda mejorar, cambiar o reforzar las estrategias que estoy impartiendo en clases. Ahora, ¿cuáles son los tipos de evaluación? Pues está la evaluación diagnóstica, está la evaluación formativa y está la evaluación sumativa. La evaluación diagnóstica es aquella que se realiza antes de poder impartir una unidad o para saber cuáles son los conocimientos previos que tiene un estudiante, para así poder identificar cuáles son las debilidades y cuáles son esas habilidades que tiene el estudiante para poder crear una estructura de clases y así comenzar a realizar el tema. Eso se puede hacer al inicio de clases para conocer todos los saberes previos que tienen los estudiantes al ingresar a ese nuevo curso, o también se puede realizar al inicio de un tema. Siempre es bueno preguntarle qué saben de un tema o qué saben de X cosas. Ya ahí se está impartiendo lo que es una evaluación diagnóstica. No se trata solo de medir conocimientos, sino también cómo comprender cómo ellos aprenden, cómo ellos pueden sentirse más cómodos y cómo les puede llegar más fácil el aprendizaje. Está la evaluación formativa, es aquella que el docente va poniendo en práctica según va impartiendo los contenidos. Ahí el maestro, su objetivo es monitorear el proceso, el progreso y así ofrecer ciertas habilidades o ciertas estrategias para que puedan cumplir los objetivos. Suele ser continua y regular y no se limita solamente a los exámenes, sino que el maestro va observando cómo ellos aprenden. Por eso se le llama formativa. Por último está la evaluación sumativa. Esta evaluación se realiza ya al final de los contenidos para así ver cómo finalizó, cómo se cerró el ciclo y cómo ellos adquirieron los aprendizajes, cuáles aprendizajes obtuvieron. ¿Cómo se puede hacer ese tipo de evaluación sumativa? Pues con exámenes finales, proyectos, exámenes
presentaciones también, exposiciones. Entonces, la evaluación sumativa, el propósito es medir el nivel de aprendizaje alcanzado durante la unidad. También se puede realizar al finalizar un cuatrimestre con el objetivo no de poner solamente una calificación, sino de saber qué debo de tomar en cuenta para que ellos puedan aumentar su calificación, para que la tengan también en una buena, obviamente, o sea, que si están teniendo buenos resultados, seguir impartiendo esa estrategia y así sucesivamente. Ahora vamos a estar hablando sobre la evaluación cualitativa y la evaluación cualitativa. Estas evaluaciones tienen como objetivo poder complementarse y poder tener un aprendizaje significativo. Cuando hablamos de la evaluación cualitativa, aquí se centra en la interpretación, en cómo el estudiante interpreta, se expresa, describe, analiza un tema. Entonces, no solo considerando los resultados, sino cómo él lleva el proceso, cómo él lleva el aprendizaje. Se enfoca en aspectos subjetivos como la creatividad, la argumentación, la reflexión y también cómo él resuelve ese problema. Puede ser que él no comprenda cómo finalizar una ecuación, pero sí sabe algunos puntos importantes, sabe identificar cuándo es una ecuación, por ejemplo, o no sabe definir ciertamente lo que es la materia, pero sabe clasificar cuando está en estado sólido, líquido y gaseoso, aunque no se tenga un concepto muy claro de lo que es, puede identificarlo. Entonces aquí en la evaluación cualitativa se enfoca más en cómo él se desenvuelve en el proceso de aprendizaje. Está también una de las características de la evaluación cualitativa es que es flexible y adaptativa. No se enfoca en números, sino en calidad de aprendizaje y evalúa el pensamiento crítico y la comprensión profunda. Ahora vamos a estar hablando de la evaluación cuantitativa. Aquí, así como dice cuantitativa, se enfoca en la medición del aprendizaje, o sea, cuánto ha aprendido, y a través de datos numéricos y pruebas estandarizadas. Aquí se utilizan exámenes, se utiliza también cuestionarios o rúbricas, también es útil para grandes grupos de estudiantes. Si yo tengo una gran cantidad de estudiantes, pues quizás se me hace más fácil evaluarlo así, de manera cuantitativa, porque cuando hablamos de quali es cualidad, cuando hablamos de quanti es cantidad. Entonces permite obtener resultados objetivos y puede ser a través de exámenes, cuestionarios de escalas de valoración. También el estudiante puede darse una autocalificación en lo que entiende que se ha obtenido. También rúbricas y estadísticas de desempeño. Todo eso entra dentro de la evaluación cuantitativa, o sea, lo numérico, lo que se puede medir, lo que se puede estandarizar. Ahora vamos a estar hablando de los enfoques de la evaluación. Y hay dos enfoques, enfoques tradicionales y enfoques innovadores. ¿Cuáles son los enfoques tradicionales? Son aquellos enfoques que solo se encargaban, que es como el método de aprendizaje tradicional, donde el maestro, el docente, impartía conocimientos, solamente el que sabía era él. Por ejemplo, él se ponía en una tarima y el estudiante recibía la información. Al final, él le daba un examen. Esa era la única forma de ellos evaluarlo, los docentes. Entonces, solo esos enfoques, solo se trataba de una sola persona impartir la enseñanza. No había una recepción de que el estudiante podía quizás argumentar o dar su opinión. Ese enfoque, gracias a Dios, quedó atrás, porque de las características que estaban era poca interacción entre docente y estudiante, evaluaciones estandarizadas y exámenes con objetivos fijos. O sea, si usted no estudiaba con lo que si usted no aprendía con lo que el maestro le decía y un libro que le daban, y le iba mal en el examen solamente porque no se sabía exactamente la pregunta que estaba en el libro, pues usted no aprendió, para el docente no aprendió nada. Entonces aquí entra lo que son los enfoques innovadores.
Cuando hablamos de enfoques innovadores, son esos enfoques que el docente toma en cuenta para que el estudiante pueda aprender y pueda tener un aprendizaje más enriquecedor. Se basa en eso, es lo que estamos haciendo actualmente. Un maestro es innovador. Si un estudiante no aprende de una forma, pues va y busca otros métodos, otras estrategias para que el estudiante pueda aprender. Entonces se basa en la idea de que la evaluación debe ser un proceso dinámico, interactivo y continuo. Repito, dinámico, interactivo y continuo. En esos enfoques se integran diferentes herramientas, como está la tecnología, también están los juegos, los grupos y todo lo que el niño se sienta o el joven se sienta cómodo para poder aprender. No se limita a un solo método como lo era el tradicional. Entonces, para concluir, quiero decirles que cada método, cada medio de evaluación que un docente imparte en una escuela, en una sala de trabajo, no es solamente para hacerlo, sino tiene su objetivo, tiene su propósito, y es que el estudiante aprenda. Si un tipo de evaluación entiendo que no me está dando buenos resultados, pues hay otra forma de evaluar y al final todas se complementan. Entonces, como docentes tenemos que ser docentes críticos, reflexivos, empáticos, coherentes y saber qué medio estamos utilizando para que el estudiante aprenda. Siempre teniendo en cuenta estar pegado al currículum y también el contexto en que me encuentro. Muchísimas gracias. Mi nombre es Yokairi de la Rosa Mercedes. Buenas, mi nombre es Jefferson Alexander Mejía Custodio, de matrícula 163-8181. Le estaré hablando sobre la estrategia de evaluación para el aprendizaje profundo, evaluación basada en competencias, uso de rúbricas, portafolios y autoevaluación, evaluación auténtica y su impacto en la comprensión significativa. Las estrategias de evaluación para el aprendizaje profundo son fundamentales para asegurar que los estudiantes no solo memoricen información, sino que realmente comprendan y sean capaces de aplicar lo aprendido en contextos variados. A continuación, le estaré detallando la evaluación basada en competencias. Este enfoque se centra en evaluar la capacidad del estudiante para demostrar habilidades y competencias en lugar de simplemente medir el conocimiento teórico. Las evaluaciones se diseñan para que los estudiantes muestren cómo aplican lo que han aprendido en situaciones reales. Se enfoca en medir el dominio de habilidades específicas, por ejemplo, la resolución de problemas, pensamiento crítico, trabajo en equipo, y los beneficios que esta tiene es que proporciona una visión más integral del aprendizaje, promueve el aprendizaje práctico y la resolución de problemas, facilita la identificación de áreas específicas de mejora para el estudiante. Ahora le estaré hablando sobre el uso de rúbricas, portafolios y autoevaluación. Estas herramientas son valiosas para promover la reflexión y la autoevaluación del aprendizaje de los estudiantes. Las rúbricas son guías detalladas que describen los criterios específicos que utilizan para evaluar una tarea. Ayudan a los estudiantes a los estudiantes a entender lo que espera de ellos y cómo se mide su desempeño. Los portafolios son colecciones de trabajo y reflexiones de los estudiantes que muestran su progreso y aprendizaje a lo largo del tiempo. Pueden incluir evidencias de trabajo, proyectos, reflexiones sobre el proceso de aprendizaje. Y la autoevaluación fomenta que el estudiante reflexione sobre su propio proceso de aprendizaje, identifique sus fortalezas y áreas de mejora y asuma la responsabilidad de su desarrollo. Los beneficios de estas son que promueve la autonomía del estudiante en el proceso de aprendizaje, que facilitan una evaluación más personalizada, estimulan una autorreflexión y el pensamiento crítico. Y ahora le estaré hablando sobre la evaluación auténtica y su impacto en la
comprensión significativa. La evaluación auténtica implica la creación de tareas que se asemejan a situaciones del mundo real, de modo que los estudiantes tengan que aplicar lo aprendido de manera práctica. Estas evaluaciones se centran en resolver problemas reales, crear proyectos o realizar presentaciones, lo que permite que los estudiantes puedan conectar con el aprendizaje en situaciones de la vida cotidiana. Y los beneficios de esta es que facilita la transferencia de lo aprendido a contextos reales, promueve la comprensión profunda y la aplicación del conocimiento, fomenta el pensamiento crítico y la creatividad. Y ahora el impacto en la comprensión significativa, que al estar más conectada con la realidad, la evaluación auténtica ayuda a los estudiantes a entender no solo lo que aprenden, sino que es relevante, sino por lo que es relevante. Esto fomenta un aprendizaje más duradero y significativo. Estas estrategias se completan para asegurar que la evaluación no solo mida el conocimiento superficial, sino que también promueva un aprendizaje más profundo y una comprensión significativa que los estudiantes puedan aplicar a la vida diaria, a la vida cotidiana. Hasta aquí ha sido mi parte. Muchas gracias y hasta luego. Buenos días, mi nombre es Pamela Giordalista Martínez y voy a hablar sobre la tecnología y herramientas en la evaluación. La tecnología y las herramientas digitales han transformado el proceso de evaluación, brindando nuevas oportunidades y planeando ciertos desafíos. Algunos aspectos claves sobre la evaluación utilizando la plataforma digitales y tecnología emergente. El uso de tecnología digital para evaluar a Kahoot, Google Forms y Sagrate, etc. Estas herramientas permiten crear y administrar evaluaciones en línea y de manera eficiente. El Kahoot es una plataforma interesante que utiliza cuestionarios en tiempo real, idea para realizar pruebas rápidas y dinámicas en el aula. Los estudiantes responden a preguntas en sus dispositivos, lo que fomenta la participación y el aprendizaje activo. El Google Forms permite crear encuestas, cuestionarios y formularios con preguntas de opción múltiple, respuestas abiertas, entre otros. Los resultados se recopila automáticamente en hoja de cálculo, facilitando la evaluación y análisis de datos. El Socrate ofrece posibilidad de crear cuestionarios, encuestas y ejercicios interactivos que los estudiantes responden en línea. La plataforma proporciona informes detallados sobre el desempeño de los estudiantes y en el tiempo real. Ventajas y desafíos de la evaluación en entornos virtuales. Ventajas. Accesibilidad. Los estudiantes pueden acceder a las evaluaciones en cualquier momento y lugar, lo que mejora la flexibilidad. Retroalimentación rápida. La corrección automática permite ofrecer retroalimentación inmediata, lo que facilita el proceso de aprendizaje. Ahorro de tiempo. El uso de herramientas digitales reduce el tiempo necesario para recorrer y analizar la evaluación. Desafíos. La brecha digital, no todos los estudiantes tienen acceso a dispositivos o una conexión estable a Internet, lo que puede generar desigualdades. Falta de interacción personal. En el entorno virtual, la interacción cara a cara se pierde, lo que puede dificultar la evaluación de rendimiento en habilidades sociales o emocionales. Seguridad y plagio. Existen preocupaciones sobre la autenticidad de las respuestas, ya que los estudiantes pueden recurrir a recursos no permitidos. Inteligencia artificial y analítica de aprendizaje en la evaluación. Está la evaluación nativa, los sistemas basados en la inteligencia artificial puede adaptar las preguntas y según el nivel del estudiante, ofreciendo una experiencia de evaluación más justa. Y la analítica de aprendizaje, las herramientas de analítica recuperan datos sobre la interacción de los estudiantes con los contenidos y evaluaciones, de lo que permite a los educadores obtener una visión detallada de la fortaleza y debilidades de cada alumno.
Hasta aquí mi parte. Muchas gracias. Saludos, mi nombre es Luisa María Cuevas y les estaré hablando sobre el rol del docente y el estudiante en la evaluación. Importancia del feedback en el aprendizaje profundo. El feedback constructivo, aquí el docente debe proporcionar una retroalimentación específica y oportuna que permita que los estudiantes puedan entender sus errores y aciertos. También aprendizaje reflexivo. Aquí el feedback fomenta una reflexión crítica, ayudando a los estudiantes a desarrollar habilidades metacognitivas que son esenciales para un aprendizaje profundo. Está la adaptación del proceso de enseñanza, que aquí los docentes pueden ajustar su estrategia pedagógica basándose en retroalimentación que recibida de los estudiantes. Un ejemplo de esto es aquí el docente organiza sesiones de retroalimentación grupal donde después de un examen los estudiantes puedan incorporar cuáles fueron las respuestas correctas e incorrectas para así poder mejorar en algunas habilidades. También está la evaluación como proceso participativo y reflexivo. Aquí el involucramiento activo, que tal la evaluación debe ser un proceso dialogado donde tanto docentes como estudiantes participen. También está la autoevaluación y la coevaluación, que está la autoevaluación que permite que los estudiantes tomen conciencia de su propio aprendizaje, mientras que la coevaluación promueve la colaboración y el aprendizaje entre pares, o sea, ambos. Tal la reflexión sobre el proceso. Es importante que los estudiantes reflexionen no solo sobre los resultados, sino también como sobre lo que han llegado de ellos. Como por ejemplo, un ejemplo de esta son las preguntas reflexivas. Aquí el docente puede incorporar preguntas al final de cada unidad, donde le pueda preguntar cuáles son las estrategias que le convienen o cuáles no y por qué. También le estaré hablando sobre cómo motivar a los estudiantes a involucrarse activamente en su evaluación. Aquí establecer metas claras, ayudar a los estudiantes a fijar objetivos de aprendizaje claros y alcanzables. También crear un ambiente seguro, que aquí el docente debe fomentar un entorno donde los estudiantes se sientan cómodos y que puedan compartir sus sentimientos y errores, sus pensamientos y errores. También pueden utilizar métodos variados, que aquí pueden implementar diferentes formatos de evaluación, con proyectos, presentaciones, debates, etc., para mantener el interés y la participación. También pueden reconocer el esfuerzo y el progreso. Aquí podemos valorar no solo los resultados, sino también el esfuerzo para incentivar la aplicación en el proceso educativo, como por ejemplo, celebraciones de logro. Aquí el docente puede organizar eventos donde los estudiantes puedan presentar sus proyectos finales y así serán reconocidos no por su trabajo, sino también por su logro y esfuerzo. En conclusión, la evaluación debe ser un proceso dinámico y colaborativo que no solo mira el aprendizaje, sino que también promueva la reflexión y el crecimiento continuo de los estudiantes. Y un feedback y un enfoque participativo son esenciales para motivar a los estudiantes y a mejorar sus aprendizajes. Hasta aquí. Gracias.